Un millonario permitió que una niña sin hogar pasara la noche en secreto en la habitación de hospital de su esposa moribunda. A ella ya no le importa, puedes quedarte, dijo. Pero cuando regresó por la mañana, no podía creer lo que veían sus ojos. El millonario irrumpió en el pasillo de la clínica privada, rompiendo el silencio con pasos pesados y un grito agudo. «Deténganla. Ella no debería estar aquí». Francisco Ponce, un hombre alto e imponente de unos 39 años, solía presentarse en el hospital con un traje hecho a medida, irradiando una confianza fría. Pero hoy, su corbata estaba torcida, el cuello de su camisa desabrochado y sus ojos reflejaban ansiedad. Le habían informado que una pequeña niña sin hogar, de unos 5 años, rondaba por la clínica, vestida con un abrigo andrajoso, descalza en zapatos desgastados y con el cabello enmarañado. Corría por los pasillos como si buscara refugio. En este centro médico de élite, visitantes como ella no solo eran mal vistos, eran impensables. 2 grandes guardias de seguridad uniformados ya la habían rodeado. Ella se había encogido contra la pared, pegándose a los fríos azulejos, aparentemente congelada por el miedo. Francesco se acercó rápidamente, lanzando una mirada a sus empleados. «Déjenme. Yo me encargo». Los guardias se apartaron, dándole espacio. La niña temblaba, su rostro pálido asomaba entre el cabello rubio oscuro y enmarañado. No era lo que se consideraría hermosa según los estándares comunes, pero sus ojos grandes contenían un mundo entero de sufrimiento y sabiduría no dicha. Francesco se agachó, tratando de no parecer amenazante, y habló con suavidad. «Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? No deberías estar sin permiso». La niña sollozaba suavemente, abrazando con fuerza un muñeco de peluche sucio, tuerto, probablemente su única posesión. «Te tengo frío», murmuró, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Él extendió la mano lentamente, pero ella se encogió contra la pared con fuerza, como esperando que la echaran de un golpe. Francisco notó el temblor de sus labios, sus ojos moviéndose nerviosamente. En el fondo, sabía que debía llamar a la policía o a los servicios sociales. Pero algo dentro de él se removió. Recordó que, en ese mismo hospital, en el 3er piso, su esposa se moría de una enfermedad incurable. Su nombre era Juana. Los médicos ya se habían rendido. Los mejores tratamientos, los millones que Francisco había pagado, todo parecía una gota en el océano frente al destino. Las máquinas la mantenían con vida, pero casi no había mejoría. Francisco esbozó una sonrisa torcida. Por un lado, una esposa moribunda en una habitación de lujo, por otro, una niña callejera de 5 años que claramente se había colado. Los guardias intercambiaron miradas. ¿Debían echarla por la fuerza o esperar instrucciones? Francisco se mantuvo agachado. ¿Estás sola?, preguntó con suavidad. Sí. Tenía una mamá, susurró. Murió cuando yo era pequeña. Sus ojos se llenaron de tristeza. Nunca tuve papá. La palabra nunca cayó como una sentencia amarga. Francesco se mordió el labio, mirando al pequeño ser frágil y asustado frente a él. Alguna vez había financiado proyectos benéficos y donado a orfanatos, pero nunca había enfrentado la desesperanza tan de cerca en los ojos de un niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó casi en un susurro. Elena, dijo ella, frotándose la mejilla sucia con la mano, dejando una mancha. Está bien, Elena, asintió Francisco. ¿Sabes dónde estás? Ella negó con la cabeza. Solo caminaba. Pensé que aquí estaría calientito. Tengo mucho frío. Y miedo. Allá afuera la gente grita, los perros ladran. Y a veces, alguien te pega. Vi a un hombre ser golpeado solo por estar cerca de un basurero. Su voz se quebró, con lágrimas a punto de brotar otra vez. A Francisco se le encogió el corazón. Se sintió avergonzado de su rabia inicial. Al verla así, tomó una decisión.
Llévenla a la sala de descanso del personal, ordenó a los guardias. Denle algo de comer. Y un té caliente. Los hombres se miraron entre sí. Esto no estaba en sus funciones, y Francisco era conocido por ser estricto. Normalmente, alguien así sería echado sin contemplaciones. Pero ahora, simplemente asintieron. Está bien, señor Francisco. La niña no parecía entender del todo lo que ocurría. Se encogió cuando un guardia dio un paso al frente, pero Francisco la tranquilizó. No tengas miedo. No te harán daño. La vio alejarse por el pasillo. ¿Qué estoy haciendo?, pasó por su mente. Pero luego pensó, al menos esta vez, actuaría con compasión. Después de todo, el hospital era parcialmente suyo, era el principal inversionista. Así que tenía derecho a mostrar piedad. Pero pronto sus pensamientos regresaron a su mayor dolor, su esposa. Tenía que subir al tercer piso y hablar con su doctora, Lucía. Francesco tomó el ascensor y fue recibido de inmediato por el familiar y sofocante olor a medicamentos y desinfectantes, el aroma de los últimos meses. Al entrar en la habitación de Juana, ella yacía casi inmóvil. Las máquinas zumbaban suavemente, las líneas de los monitores parpadeaban débilmente. No la había visto aún ese día, pues había estado en una reunión. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano delgada. Ella apenas abrió los ojos. «Viniste», susurró. Fue más un aliento que una voz, pero Francisco escuchó cada palabra. Inclinó la cabeza. «Por supuesto que estoy aquí. Perdón por no venir esta mañana. ¿Cómo estás?» Ella no respondió. O tal vez sí, pero tan bajo que no se oyó. Francisco miró las máquinas, pero no había señales alentadoras. Durante semanas, los médicos describían su estado como críticamente estable, sin mejoría, pero sin un declive brusco. Solo un lento desvanecimiento. A pesar de su riqueza y poder, Francisco se sentía completamente impotente. ¿Debía contarle a Juana sobre la niña que encontró? ¿O ya no le importaba? Recordó cómo solía sonreír al ver niños. Siempre había querido tener uno, hasta había querido adoptar si no podía concebir. Y ahora yacía inmóvil, mientras una niña asustada de 5 años lo esperaba abajo. Francisco esbozó una sonrisa amarga. ¡Qué ironía! Resiste, Juana. Se inclinó y besó su frente. Ella cerró los ojos otra vez, como si se sumiera en el sueño. Una jefa de enfermeras entró y preguntó en voz baja. «Señor Francisco, ¿se quedará esta noche?» Francisco estaba a punto de asentir, pero recordó a la niña. «Iré un momento abajo y luego volveré», dijo. «Por favor, cuiden bien de mi esposa». La enfermera asintió con comprensión y Francisco se fue. En el pasillo, se cruzó con la doctora de Juana, Lucía, una mujer baja, serena, de expresión seria. Se miraron. «Sin cambios», dijo ella con cansancio. «Seguimos con el tratamiento, pero...» «Lo sé», interrumpió Francisco, sin querer oír el mismo discurso de siempre sobre las escasas posibilidades médicas. 10 minutos después, ya se dirigía a la sala de descanso del personal, donde usualmente las enfermeras tomaban té y conversaban. Y allí, en un viejo sofá, vio a la misma niña sin hogar, ahora envuelta en una manta, tomando té de una gran taza. Un médico residente que estaba presente le contó que le habían dado un sándwich y una manzana, que devoró con hambre y ahora estaba sentada en silencio, sobresaltándose con cada ruido. Francisco se acercó. La niña lo miró con cautela, como si no creyera que ese hombre tan distinguido le hubiera mostrado compasión. «¿Te dieron de comer?», preguntó él. «Sí». «Gracias», respondió ella. Su voz era tranquila, ronca, claramente por la exposición prolongada al frío y la enfermedad. «Elena, ¿verdad?». «Sí». Cayó en silencio nuevamente. Francisco se sumió en sus pensamientos.
Una batalla se libraba dentro de él, echarla, porque esta clínica de élite no era lugar para una niña sin hogar, podría haber repercusiones, sin mencionar la posible infección. Pero la imagen de su esposa en el piso superior no dejaba su mente. Recordó cómo Juana había ayudado en orfanatos en su juventud, ofreciendo su tiempo como voluntaria. Si ella pudiera hablar ahora, seguramente diría, deja que la niña se quede. Ayúdala, pensó Francesco. ¿Qué voy a hacer contigo?, murmuró. Elena hizo un sonido de resoplido y abrazó su muñeco. No sabía que no podía estar aquí. Lo siento. Solo buscaba un lugar para quedarme, solo una noche. La escena era desgarradora. Estaba tan delgada que parecía diminuta bajo la manta. Según las normas, debería llamar a los servicios sociales. Pero Francisco apretó los puños, recordando los albergues cerrados y escuchando historias sobre cómo eran esos lugares. Los niños a menudo huían de ellos. Está bien, suspiró. Puedes quedarte por ahora. No te echaré en medio de la noche. De todos modos, ya es tarde. Pero, ¿dónde la pondremos? Hizo una pausa, dándose cuenta de que el único lugar posible era el cuarto de útiles del personal o la suite privada de su esposa, con su sofá reclinable separado. Juana se estaba muriendo, y parecía que ya no le importaba. No tenía planes de llevar a una niña a una habitación estéril, pero de repente fue abrumado por una sensación de desesperación, ¿y sí? Cada vez que miraba a Juana, solo veía niebla en sus ojos. Pero esta niña, tal vez traiga siquiera un destello de luz. Francisco se volvió hacia Elena. Ven conmigo. Pero debes estar muy callada. Hay una mujer muy enferma allí. Ella es mi esposa. Elena se encogió y asintió. Está bien. Seré callada. Si la señora está muy enferma, ¿le duele mucho? Francesco quería decir que sí, pero sabía que sería demasiado difícil explicarlo a una niña. Juntos subieron. Francesco la guió por el pasillo, preocupado de que alguien, enfermeras o administradores, los detuvieran. Pero todos estaban ocupados con sus propias rutinas. Cuando entraron en la habitación, Francisco le indicó a Elena que se quedara cerca de la puerta y se acercó a la cama de su esposa. Juana yacía con los ojos abiertos, la mirada borrosa y desenfocada. Al escuchar los pasos, giró la cabeza con esfuerzo. Traje a una niña, dijo Francisco en voz baja, sin estar seguro de si Juana podía oírlo. Ella es una niña sin hogar y no tiene a dónde ir. Pensé, hay un sofá suave aquí, y como ya no importa, lo siento. Sus manos se apretaron involuntariamente. Juana solía ser su ancla, su apoyo, su mejor amiga. Ahora todo lo que esperaba era que pudiera oírlo. De repente, sus labios se separaron ligeramente y susurró. Déjala. El corazón de Francisco se apretó. Entonces, todavía estaba consciente. Mientras tanto, Elena entró de puntillas. Estaba a punto de llorar, la imagen de una mujer enferma rodeada de máquinas la aterraba. Pero la compasión de una niña venció su miedo y susurró. Hola. Juana abrió un poco los ojos y miró a la niña. Intentó sonreír, pero no pudo reunir fuerzas. Está bien, dijo Francisco suavemente. Solo quédate callada. Siéntate en ese sofá. Si quieres algo para beber, hay agua en la mesa. Yo me quedaré aquí con ella por ahora. Elena miró alrededor, tragó saliva nerviosa y se acercó al sofá acolchonado como un animal asustado. Las patas de madera eran ornamentadas, ese mueble había sido hecho a medida. Se sentó con cuidado, temerosa de romper o ensuciar algo. La noche pasó entre angustias. Francesco apenas durmió, adormeciéndose ocasionalmente en la silla al lado de la cama. Elena se movió en su sueño varias veces, gritando, pero trató de mantenerse callada. A primera hora de la mañana, cuando Francisco abrió los ojos, notó que su esposa miraba algo.
Siguiendo su mirada, vio a Elena de pie junto a la cama, sujetando suavemente la mano de Juana, como si temiera causarle dolor. En ese momento, Juana miró a la niña con intensidad, como si hablara a través de sus ojos. Todavía no podía formar una oración completa, pero su rostro parecía más cálido. Francesco se levantó lentamente, atónito. La niña no temía los cables ni los tubos, estaba tocando con cuidado los dedos delgados de Juana. Y Juana, que apenas había reaccionado a nada en semanas, ahora movió ligeramente los labios. ¿Cómo te llamas? Su voz era ronca y débil, pero las palabras eran claras. Elena la miró a los ojos. Soy Elena. Elena, repitió Juana, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Francisco exhaló bruscamente. No veía a Juana hablar con tanta claridad o llorar desde hacía mucho tiempo. Ella solía yacer en un estado de silencio, sumida en un sopor de dolor, apenas reaccionando a nadie. Dios mío, susurró. Hoy está hablando mejor. Intercambió miradas con Elena. La niña le dio una tímida sonrisa. Francisco, creo que la señora sigue enferma, pero me puede escuchar. El corazón de Francisco se apretó. Miró los monitores, los valores seguían bajos, pero estables. Tal vez solo fue un destello temporal de conciencia. O tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo dentro de su esposa. Unos minutos después, la enfermera de turno, Carmen, entró, una rubia alta de ojos amables. Saludó a Francisco, notó a la niña y levantó una ceja, pero decidió no hacer preguntas. Estaba acostumbrada a la situación única de esta paciente y al hecho de que Francisco prácticamente dirigía el lugar. Carmen hizo su revisión habitual, cambió la vía intravenosa, anotó algunos valores y luego preguntó en voz baja. «Francisco, ¿quieres café?» «Sí, por favor», asintió, sintiendo el peso del cansancio en sus huesos. «¿Y algo para la niña también, té o jugo?» Elena negó con la cabeza. «Gracias. No tengo hambre ahora». «Está bien, dejaré un poco de té aquí de todos modos», sonrió Carmen. Cuando se fue, un breve silencio siguió. Juana parecía haberse quedado dormida nuevamente, o tal vez la repentina oleada de fuerzas la había agotado. Francesco la llamó suavemente. «¿Juana?» Ella no respondió. Elena suspiró, retrocedió al sofá y abrazó su muñeco con más fuerza. Observando sus movimientos, Francisco frunció el ceño. «Escucha, Elena», dijo. «¿Cuánto tiempo llevas en las calles?» «Desde el verano», admitió ella. «Me escapé del orfanato. Allí, sus labios temblaron, los chicos eran malos conmigo. Y la cuidadora también me pegaba a veces. No quiero volver. Prefiero estar en la calle». Francesco se pasó una mano por la cara. Era aterrador siquiera pensar que una niña pudiera ser golpeada en un orfanato. Por otro lado, un orfanato es al menos una institución estatal, por imperfecta que sea. Pero allí estaba ella, vagando por las calles. 5 años, completamente sola. ¿Entonces entraste al hospital para calentarte?, adivinó él. Sí. Las puertas de abajo no estaban cerradas. Me escondí y quería dormir en el pasillo. Luego los guardias de seguridad me encontraron. Una historia desgarradora, desafortunadamente, no es poco común. Francesco comenzó a preguntarse qué hacer. Ahora mismo, su principal objetivo era ayudar a su esposa y no tenía tiempo para tratar con trámites de custodia. Pero tampoco podía echar a la niña de nuevo a la calle. Se sentía acorralado por su conciencia y por la situación. «Está bien», murmuró. «Puedes quedarte aquí por ahora. Ya veremos». Ese mismo día, dio instrucciones a su equipo de seguridad para que no molestaran a la niña, permitiéndole quedarse en la habitación y caminar por el pasillo bajo supervisión del personal. También llamó a su asistente, Martín. «Consígueme información sobre orfanatos, servicios de acogida».
Veremos si hay algún lugar donde podamos enviar a la niña donde no la maltraten. El asistente prometió investigar. Francisco sentía que estaba tomando un paso temerario, pero ya no tenía opción. En los días siguientes, resultó que la condición de Juana, aunque aún grave, mostraba una ligera mejoría. Los médicos notaron cierta estabilización en su presión sanguínea, y comenzó a abrir los ojos con más frecuencia e intentar hablar. No había manera de confirmar si esto era por la niña, las coincidencias existen y el medicamento seguía su curso, pero Francisco, escéptico por naturaleza, empezaba a creer que la niña le estaba dando a su esposa una especie de energía emocional, despertando una chispa de voluntad para vivir. Mientras tanto, Elena se adaptaba poco a poco a la vida en el hospital. Dormía en el sofá, adaptándose al horario del hospital. Por la mañana, la enfermera Carmen le traía un panecillo, calentaba algo de gachas y ofrecía manzanas. Francisco dio órdenes para comprarle ropa y en pocos días ella se veía más limpia, con el cabello lavado, revisada por un pediatra para detectar enfermedades graves. El doctor concluyó que estaba desnutrida y anémica, pero no tenía enfermedades terminales. Necesitaba comida adecuada, cuidado y un ambiente tranquilo. Se comenzaron a difundir rumores por la clínica. ¿Hay una niña viviendo en la habitación VIP? ¿Qué clase de lujo es este? Pero la mayoría de los médicos y enfermeras, al ver a Elena, se conmovieron. Ella era obediente, amable y tranquila. No molestaba a nadie y observaba todo con ojos grandes y curiosos. Cuando Juana estaba despierta, Elena se sentaba a su lado y le contaba pequeñas historias en su voz suave, sobre ver a un gato rojo cerca de un contenedor, sobre esconderse de la lluvia en un sótano, o sobre querer encontrar el hospital donde su madre había muerto para poder estar más cerca de ella. Francesco escuchaba en silencio esas historias, apretando la mandíbula, sintiendo una mezcla de lástima y tristeza. Veía que Juana estaba escuchando, sus labios se movían, intentando expresar simpatía, aunque su habla era débil y salía solo en susurros. Incluso los médicos notaron que parecía un poco más alerta. Un día, Lucía se acercó a Francisco y le dijo: «Escucha, no quiero dar falsas esperanzas, pero estamos viendo algo de mejoría en su conciencia. Puede ser temporal, o tal vez algo dentro de ella se ha activado. A veces una mentalidad positiva o un shock emocional pueden ayudar a los pacientes. Pero con una condición tan grave, bueno, vaciló, no segura de añadir, no esperes demasiado». Francisco asintió. «Lo entiendo. Gracias, Lucía». Pero por dentro sintió una silenciosa alegría. Aunque era realista, empezaba a ver destellos de esperanza. Y así, la vida en el hospital continuó. Francesco saltaba entre su oficina y la habitación de su esposa, gestionando interminables llamadas y pasando cada momento libre al lado de Juana. Elena se sentaba cerca y cuando percibía su desesperación, se arrastraba junto a él, apoyaba su cabeza sobre su rodilla y susurraba: «Juana se va a mejorar. Yo sé que sí». En esos momentos, se dio cuenta de cuánta esperanza pueden dar los niños, incluso cuando los adultos ven las cosas a través de una lente más fría. Pero al tercer día de estar juntos, Francisco enfrentó un nuevo problema. Los servicios de protección infantil llegaron al hospital. Era una clínica prestigiosa, y claro, no podía permanecer en secreto por mucho tiempo que una niña fugitiva estuviera viviendo en una habitación VIP. Alguien del personal junior había filtrado la información o accidentalmente lo había mencionado. 2 mujeres con trajes formales exigieron una explicación. La niña no tenía identificación ni registro y debía ser colocada bajo el cuidado del Estado inmediatamente. «No improvisación», dijo la mujer mayor con un corte de pelo corto. «No tienen derecho a mantener a una niña aquí. ¿Cómo sucedió esto?». Francesco cruzó los brazos en el pasillo. ¿Mantenerla? Ella vivía en la calle. ¿Entienden que fue abusada en el orfanato? No se escapó sin razón. Y aquí está, finalmente está a salvo. Sí,
es una situación inusual, pero... No hay peros, la oficial interrumpió. Esto es sentimentalismo. La niña necesita estar en un orfanato o con un tutor oficial. Si quieres solicitar la custodia, hazlo de la manera correcta. Mientras tanto, nos llevamos a la niña. Elena, que estaba de pie detrás de él, se puso pálida como una sábana al ver a las mujeres severas. Se aferró al brazo de Francisco desesperadamente. Sus ojos gritaban, por favor, no dejen que me lleven. Deténganse, dijo Francisco con firmeza, sintiendo que la ira comenzaba a subir. Estoy dispuesto a manejar todos los procedimientos legales. Pero por favor, denme unos días. Mi esposa está críticamente enferma. No es una situación simple. Y no permitiré que se lleven a Elena sin considerar su bienestar. Tu esposa, una de las oficiales comenzó, pero se detuvo al ver los nudillos de Francisco volverse blancos. Está bien, les daremos tiempo, pero no una semana. Solo unos días. La niña no puede vivir en el hospital indefinidamente. 2 semanas, dijo Francisco entre dientes, tratando de mantener la cortesía. Al menos 2 semanas. Encontraré un orfanato adecuado con buenas condiciones y solicitaré la custodia temporal. Las mujeres se miraron con desaprobación. Una intentó objetar, pero la otra dijo: Está bien, 2 semanas. Pero si no lo resuelves para entonces, tendremos que llevárnosla. Hay un comité que inspecciona las condiciones, y todo eso. Francisco asintió, aunque por dentro estaba hirviendo. Elena, al ver esto, se escondió detrás de él y se aferró a su pierna. Cuando las mujeres se fueron, diciendo que regresarían, Francisco se giró hacia la niña y vio que estaba al borde de las lágrimas. Tengo miedo, susurró. No quiero volver al orfanato. Me duele allí. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que no vuelvas, dijo él con gravedad, mirándola a los ojos. ¿Me oyes, Elena? Ella solo asintió, sin saber qué más responder. En ese momento, la enfermera Carmen pasó con una carpeta. Al ver la escena sombría, preguntó con simpatía: Francisco, ¿todo está bien? Él le explicó brevemente que los servicios de protección infantil habían llegado. Carmen frunció el ceño. Esto podría ser difícil. Pero, tú eres un hombre poderoso. Estoy segura de que encontrarás la manera de darle a esa niña un verdadero hogar. Sí, dijo él amargamente. Pero necesito averiguar cómo y qué hacer. Y también, se interrumpió abruptamente, mirando a Elena. Todo estará bien. Necesitaba tiempo para resolver las cosas. Así que cuando regresó a la habitación y vio que Juana había reaccionado un poco, decidió hablar con ella, si es que podía seguir la conversación. Ella miraba al techo, y cuando él se acercó, trató de concentrarse. Juana, ¿me oyes? Ella dio una ligera inclinación de cabeza. Él se sentó junto a ella, tomó su mano y se inclinó hacia ella. Si pudieras hablar, comenzó, luego continuó de todos modos, viendo que al menos estaba algo receptiva. Hay una niña, Elena. Sabes, ella ha estado viviendo aquí con nosotros durante varios días. Creo que quiero solicitar su custodia. O al menos acogerla, porque ella, dudó, era difícil admitirlo, pero sentía una extraña afinidad con la niña. Y su esposa había soñado alguna vez con adoptar un niño. ¿Qué piensas de eso? Una pregunta tonta, no podía responder adecuadamente. Pero inesperadamente, Juana logró susurrar. No la dejes ir. La niña, adivinó él. Juana dio una pequeña inclinación de cabeza. Una sonrisa asomó en sus labios. Sus ojos se calentaron. En ese momento, dijo más de lo que había dicho en semanas. Francesco entendió, incluso en el borde de la vida y la muerte, Juana aún intentaba mostrar esa profunda compasión que siempre había tenido. Su corazón se sintió más liviano. Ella no estaba en contra de ello.
Él acarició su cabello suavemente. Está bien, Juana. Haré todo lo posible. Esa misma noche, regresó a su oficina y reunió a su equipo legal para una reunión urgente. Necesitamos solicitar la custodia temporal de una niña de 5 años. No tiene padres, se escapó de un orfanato estatal. ¿Cuál es el procedimiento? Los abogados intercambiaron miradas y comenzaron a explicar los pasos burocráticos. Presentar una solicitud ante los servicios de protección infantil, reunir pruebas de ingresos, pruebas de vivienda, informes médicos de los posibles tutores. Necesitará el consentimiento de su esposa, una evaluación médica de su estado, lo cual complica las cosas, ya que está gravemente enferma. Hay muchos matices. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Francisco, frunciendo el ceño con impaciencia. Normalmente unos meses, si todo va bien. Pero con sus recursos y conexiones, podemos agilizar las cosas. Aún así, tomará al menos un par de semanas. Francisco maldijo en silencio. Exactamente las 2 semanas que había negociado. Tendría que actuar rápido, usar todas las conexiones que tenía en el sistema. Está bien, pónganse a ello inmediatamente. No permitiré que se lleven a la niña, dijo entre dientes. Al día siguiente, Elena notó que Francisco había traído una pila de papeles y los estaba firmando allí mismo, en la habitación del hospital. Se sentó junto a él. ¿Qué es eso? Documentos, respondió Francisco con una sonrisa. Quiero que vivas conmigo. Y con mi esposa, cuando ella se recupere, ¿entiendes? Necesito estos papeles para que nadie nos separe. Elena inclinó la cabeza. ¿De verdad quieres eso? Por un momento, él se sintió sorprendido por la pregunta. Una poderosa oleada de emoción lo invadió. Sí, quería eso. Por primera vez en muchos años, sentía con total claridad que estaba tomando la decisión correcta. Sí, Elena, lo quiero. Ella sonrió y tocó su mano con timidez, como si temiera que todo esto fuera solo un sueño. Esa misma noche, el estado de Juana dio un giro sorprendente hacia la mejora. Con la ayuda de la enfermera, logró sentarse en la cama e incluso pronunció algunas frases cortas sin balbucear. Los médicos llegaron, asombrados. Aunque su condición general seguía siendo grave, parecía haber un destello de recuperación. Francesco no podía creer lo que veía cuando la vio intentar llevar una taza de agua a sus labios por sí misma. Juana, esto es un milagro, susurró. Ella miró hacia abajo y dijo suavemente: quiero vivir. Para él, esas palabras fueron una señal para seguir luchando. La abrazó con fuerza, aunque todavía estaba conectada a cables y monitores. Un escalofrío atravesó su corazón. Sí, tenían que seguir luchando. Elena había estado observando la escena en silencio, hipnotizada. Luego se acercó y preguntó: Juana, si mejoras, ¿puedo llamarte mamá? Juana le dio una débil sonrisa, con lágrimas rodando por sus mejillas. Claro, susurró. Claro. Pero el cuento de hadas no podía continuar sin obstáculos. Unos días después, justo cuando todos comenzaban a alegrarse por la ligera mejora, Juana sufrió un grave retroceso. Su cuerpo reaccionó mal a una nueva ronda de medicamentos fuertes. Esa noche, su temperatura se disparó y su presión arterial cayó drásticamente. Los médicos corrieron a la habitación, ordenando que Elena saliera de inmediato para no interferir. La niña no quería quedarse sola en el pasillo, así que una enfermera la llevó a una habitación vecina. Francesco se quedó atrás mientras luchaban contra las complicaciones durante toda la noche. Por la mañana, Juana estaba muy débil nuevamente, en un estado semiconsciente. Toda la clínica estaba en un alboroto. Lucía canceló parte del régimen de medicamentos, ordenó nuevas infusiones. Francesco se sentó a su lado, sujetándole la mano, temiendo que este fuera el final. Que toda su esperanza fuera solo una ilusión y que la enfermedad estuviera tomando el control de nuevo.
Elena entró en silencio en la habitación y se acercó a Juana. Al ver el rostro pálido de la mujer y sus ojos cerrados, la enfermera Carmen intentó detener a la niña. Ahora no está bien. Vamos. Pero Francisco hizo un gesto para que la dejara quedarse. La niña se acercó a la cama, puso su pequeña mano sobre la de Juana, la tocó suavemente y susurró. No quiero que mueras. Por favor. Y en ese momento, Juana abrió ligeramente los ojos. Muy despacio, como si de una inmensa debilidad, pero los abrió. Miró a Elena. Con gran esfuerzo, levantó su temblorosa mano, como si intentara acariciarla. No dijo palabras, pero esa pequeña reacción trajo una chispa de esperanza. Francisco, al presenciar esto, sintió tanto alivio como miedo. Ella seguía con ellos, pero ¿cuánto duraría su fuerza? Al día siguiente, los médicos dijeron que necesitaban una junta médica, nuevas pruebas y posiblemente una consulta con expertos internacionales. Francisco, sin escatimar en gastos, estuvo de acuerdo con todo. Ordenó que sus asistentes contactaran a un renombrado profesor europeo, enviaran los archivos médicos, los resultados de las pruebas y buscaran consejo. Y mientras todos estos procesos se ponían en marcha, las horas y los días se desdibujaban en un estado interminable de ansiedad. Elena se había convertido en un verdadero faro de luz tanto para Francisco como para Juana. Pero la vida no es un melodrama donde todo se soluciona con una sola oportunidad. Aún así, la niña permaneció en el hospital. Había pasado una semana. Pasaba las noches en la habitación, comía en la cafetería del personal y los médicos seguían haciendo la vista gorda. Una o dos veces, los inspectores de bienestar infantil volvieron, levantando la voz sobre que no era lugar para una niña. Pero cuando veían a la frágil Elena, sin lugar a dónde ir, y que Francisco estaba trabajando activamente en la custodia, se iban refunfuñando pero le otorgaban más tiempo. Un día, inesperadamente, una periodista llegó al hospital. Al parecer, había escuchado rumores sobre la extraña historia de un hombre rico y una niña sin hogar. Francesco la encontró en el pasillo. Al principio, quería echarla, pero la mujer, de unos 30 años, con una grabadora de voz, suplicó. Por favor, solo deme un comentario. Es un caso tan inusual, un poderoso hombre de negocios acoge a una niña justo en el hospital. La gente quiere saber, ¿puede algo así realmente suceder? Francisco respondió con rostro sombrío. No me importa lo que la gente esté interesada. Estoy haciendo lo que creo que es correcto. Por favor, salga del edificio. La periodista intentó seguirlo, hablando sobre el posible apoyo público. Él la interrumpió. Sin comentarios. Hasta el momento, no habían aparecido artículos sobre la historia en la prensa. Francesco no quería que todo se convirtiera en una sensación. Mientras tanto, la recuperación de Juana avanzaba muy lentamente. El doctor consultado desde Alemania propuso un plan de tratamiento que podría ofrecer una oportunidad. Pero eso significaba preparar al paciente para el transporte a una clínica extranjera o pedirle al profesor que volara. Francisco estaba dispuesto a pagar lo que fuera, siempre que pudiera salvar a su esposa. Una noche, mientras Elena se preparaba para acostarse y Juana dormía ligeramente bajo sedación, Francisco estaba sentado en la misma habitación del hospital, revisando los papeles de tutela en su laptop. La niña se acercó a él tímidamente. ¿Francisco? Sí, cariño, él levantó la vista de su trabajo, cansado. ¿Y si tía Juana no mejora, me enviarás lejos? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Todo se apretó dentro de él. Se levantó y caminó hacia el sofá donde Elena estaba sentada. Agachándose frente a ella, dijo seriamente. No. Incluso si su garganta se apretó, algo le sucede, no te abandonaré. Elena sollozó, envolvió sus brazos alrededor de su cuello y enterró su nariz en él. Francesco no esperaba un gesto tan repentino, pero la abrazó suavemente y sintió su temblor.
Pensó en la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Y aún así, había determinación en su interior. Y aún así, añadió, vamos a seguir esperando que Juana se recupere. Tenemos que creer. Cuanto más tiempo Elena permanecía en el hospital, más cercana se volvía su relación con el personal. Pero todos entendían que esto no podía continuar para siempre. Especialmente porque los servicios infantiles comenzaron a llamar con más frecuencia, presionando por una solución oficial. Francesco presionó a sus abogados, quienes respondieron: la audiencia es pronto, la comisión se reunirá pronto. La burocracia es una fuerza poderosa. Durante este tiempo, Francisco se abrió aún más con Elena como una persona cariñosa. Le preguntó sobre su pasado, cómo vivía con su madre. Su madre había muerto en un hospital común de la ciudad por neumonía cuando Elena tenía 3 años. No se encontraron familiares y el padre no estaba registrado en ningún documento. Luego vino el orfanato, las fugas, el vagar. Elena no sabía lo que era una vida familiar tranquila, nunca había tenido una cama suave ni juguetes. Francesco a veces cerraba los ojos mientras la escuchaba, para que ella no viera las lágrimas en sus pestañas. Mientras tanto, Juana mejoraba lentamente. Cada día nuevo traía pequeñas victorias, podía hablar durante unos minutos con voz débil pero comprensible. Empezó a comer caldo por sí misma. Su cuerpo seguía débil, pero los médicos y Francisco notaban un progreso positivo constante. Todos esperaban que la larga terapia y el apoyo emocional finalmente estuvieran funcionando. Elena, ajena a los matices médicos, creía que la tía Juana definitivamente mejoraría y que serían una familia. Pasó un mes. La comisión de tutela finalmente otorgó a Francisco la custodia temporal, permitiendo que la niña viviera bajo su cuidado mientras el proceso oficial continuaba. Durante ese tiempo, Elena consiguió un vestuario modesto y aprendió a cepillarse el cabello adecuadamente. La enfermera Carmen le enseñó a trenzarlo. La niña ganó algo de peso y el color volvió a su rostro, aunque los recuerdos de su pasado aún la asustaban. Francesco a menudo se maravillaba de cómo Elena ayudaba a los cuidadores, repartiendo servilletas, llevando bandejas usadas al bloque médico, lavando manzanas. Tenía solo 5 años, pero era más madura que muchos adultos. Un día, el médico jefe del hospital entró para hablar sobre la estancia continua de Juana. Al ver a Elena tranquilamente coloreando en un rincón infantil en el suelo, negó con la cabeza. Francisco, entiendo todo, pero esta es una habitación de primer nivel. Esto rompe todas las reglas internas. Tienes que decidir algo, ¿cuánto más puede durar esto? Yo estoy decidiendo, respondió Francisco secamente. No me importa lo que digan tus reglas. Yo pago todas las facturas y estoy dispuesto a pagar extra por la niña si ese es el problema. El médico levantó las manos, sabía que nadie en la clínica podría oponerse a Francisco, su principal inversor. Poco después llegó otra inspección, esta vez de la compañía de seguros. Pero solo revisaron las facturas y no interfirieron con la situación de la niña. Francesco continuó apoyando a su esposa y consultando con especialistas alemanes e israelíes. Y Juana, paso a paso, volvía a la vida. 2 meses después de la llegada de Elena a la habitación, Juana ya podía sentarse, hablar más claramente, sostener las manos e incluso caminar un poco por el pasillo con ayuda. Algunos médicos dijeron que nunca habían visto algo así. Pensamos que podía morir en cualquier momento y ahora está mejorando. Por supuesto, la enfermedad no había desaparecido y el riesgo seguía siendo alto, pero ahora había esperanza. Una noche, Francisco regresó a la habitación con buenas noticias. Juana, Elena, adivinen qué, he organizado que nos vayamos a Austria. Los especialistas están listos para llevarte a rehabilitación. Juana, te dará una nueva oportunidad. Puede que tengamos que volar en un avión médico, pero yo me encargaré de todo. Juana lucía cansada pero intrigada. ¿Austria? Sí.
Han desarrollado un nuevo plan de tratamiento allí. La rehabilitación llevará al menos 6 meses, pero si todo va bien, hay una alta probabilidad de remisión. ¿Cuándo?, preguntó suavemente. Tan pronto como los médicos digan que es seguro transportarte. Tal vez en un par de semanas. Elena frunció el ceño ligeramente. ¿Y yo? ¿Me llevarás también? Francesco le acarició el cabello. Por supuesto que te llevaremos. No te dejaré atrás. La niña sonrió. Sus viejos temores desaparecieron. Recientemente había temido que todo fuera temporal, que la descartarían una vez que se acabara el juego de la amabilidad. Pero las palabras de Francisco sonaban sinceras. Sin embargo, para llevar a un niño al extranjero, necesitaba no solo la custodia temporal, sino la tutela completa o la adopción. Francesco movilizó urgentemente a sus abogados, quienes utilizaron todas las conexiones para acelerar el proceso. Se adjuntó un certificado médico confirmando la incapacidad de Juana para participar en los trámites, pero su consentimiento escrito fue proporcionado. Los documentos se finalizaron en tiempo récord. Y finalmente llegó el día. Se consideró seguro transportar a Juana a la clínica austriaca. El avión de evacuación médica estaba esperando en el aeródromo. Francisco ordenó que se emitiera el pasaporte de Elena de manera urgente, más rápido para los niños, empaquetaron sus cosas, los papeles y el dinero. La noche antes de la partida, se sentó junto a Juana, sosteniéndole las manos. Mañana, la ambulancia nos recogerá y nos llevará al aeropuerto. No tengas miedo, todo está bajo control. Juana asintió. No tengo miedo. Quiero vivir. Por ti, por Elena. La niña estaba en el umbral, sonriendo. ¿Tendremos un avión grande? Francisco se rió. No es muy grande, pero es especial, está lleno de equipos médicos. Te gustará. Tal vez, si tenemos suerte, incluso te dejen ver la cabina. Elena aplaudió con alegría. Nunca había volado antes, apenas había visto mucho del mundo. Hace solo un año, se había estado escondiendo bajo puentes, aterrorizada por los perros. Y ahora, se dirigía a otro país. Su mundo había dado un giro inesperado. A la mañana siguiente, un equipo completo de médicos llegó para acompañar a Juana. La colocaron suavemente en una camilla, conectaron el equipo portátil. Elena observó mientras su mamá Juana era llevada fuera de la habitación, su corazón latiendo con miedo de que tal vez no la llevarían con ellos. Pero luego Francisco la llamó. Quédate cerca. Estamos juntos. La sirvienta del hospital, viendo la escena, se sonrió con lágrimas. En los últimos 2 meses, se había encariñado con la alegre niña que se había convertido en parte de su sala y sinceramente esperaba que todo saliera bien para ellos. Los miembros del personal que empatizaban con su historia salieron al pasillo para despedirlos. La doctora Lucía dijo en voz baja. Les deseo mucha suerte a todos. Me alegra que Juana esté en una condición más estable. Espero que complete su recuperación allí. Gracias por todo, respondió Francisco con el corazón pesado. Se dirigieron al aeropuerto. El embarque fue relativamente tranquilo, aunque Elena se asustó por el fuerte rugido de los motores. Juana fue asegurada en un asiento especial, y los médicos comenzaron a monitorear sus signos vitales. El vuelo duró varias horas, durante las cuales Elena se quedó dormida de vez en cuando, despertando para mirar las nubes a través de la ventana. Francisco se acercaba periódicamente a la camilla de su esposa para verificar con el equipo médico. Viena los recibió con cielos nublados, pero la esperanza aún ardía en Francisco. Lo más importante es que todo esto no sea en vano, seguía repitiéndose. Después de otros 30 minutos en una ambulancia, llegaron a un nuevo hospital, uno que más parecía un hotel moderno que una instalación médica, con un personal amigable que hablaba inglés y algo de español. Inicialmente, el plan era colocar a Elena en un hotel cercano,
pero Francisco insistió en que la niña se quedara en la misma habitación que su madre, aunque no biológica. Esto afecta positivamente su estado psicológico, explicó. Confía en mí, es muy importante. El equipo médico austriaco, aunque sorprendido, aceptó, siempre que se siguieran las reglas sanitarias. Francesco alquiló una gran habitación privada para asegurar que hubiera suficiente espacio para todos. Los primeros días fueron difíciles. Juana pasó por nuevas pruebas exhaustivas, los planes de tratamiento fueron ajustados y surgieron problemas de traducción con los términos médicos complejos. Francesco contrató a un consultor y gestionó la mayor parte de la comunicación él mismo, ya que hablaba un inglés decente. Elena no entendía todo, pero podía notar que el ambiente era diferente, habitaciones hospitalarias brillantes, grandes ventanales, personas desconocidas con batas blancas hablando palabras extrañas. Pero, como estaba con su mamá y su papá, empezó a llamar a Francisco papá, primero tímidamente, luego con más confianza, todo parecía menos aterrador. Los médicos comenzaron un nuevo curso de quimioterapia intensiva, probablemente para una enfermedad oncológica, junto con tratamientos adicionales. Pasó el tiempo, una semana, luego 2. La condición de Juana fluctuaba, mostrando ligeras mejorías, seguidas de retrocesos. Francisco estaba agotado. Al ver su rostro preocupado, Elena intentaba no llorar y se esforzaba por comportarse como adulta. A menudo se sentaba junto a la cama de su madre, tomándole la mano y susurrándole sobre el jardín exterior. Hay flores, tan brillantes y amarillas, y los pájaros cantan. Te traeré una flor si me dejan. A veces solo se sentaba en silencio, y de alguna manera, su presencia parecía darle un poco de fuerza a Juana. Cuando había descansos de los tratamientos, Francisco llevaba a Elena a caminar por los terrenos de la clínica, señalando los senderos ordenados, los parterres de flores y los árboles. Elena nunca había visto tal limpieza y orden antes. Una vez, levantó un puñado de tierra y lo arrojó al aire, riendo. Mira, papá, tierra real. Todo parecía un mundo mágico para ella. Francesco miraba a la niña y sentía que su corazón se rompía, dándose cuenta de todo lo que ya había soportado. Pasaron otros 2 meses, llenos de la lucha de Juana por su vida. En un momento, casi muere por sangrado interno en la UCI. Los médicos realizaron transfusiones de emergencia y todos estuvieron al borde de la desesperación. Elena lloraba en el pasillo, aferrándose a Francisco como si fuera su único ancla. Pero Juana superó la crisis. Lentamente, su cuerpo comenzó a adaptarse a la terapia. Luego llegó el día en que el médico jefe llamó a Francisco a su oficina. Señor Francisco, los resultados de las pruebas de su esposa muestran progresos positivos. No podemos decir que la enfermedad esté derrotada aún, pero las cosas van en la dirección correcta. Necesita más tiempo y rehabilitación, pero sus posibilidades son buenas. Francisco casi se desmaya de alivio. Salió de la oficina, se sentó en un banco en el pasillo, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Elena, que había estado esperando cerca, se congeló de sorpresa. «Papá, ¿estás llorando?» Él sollozó y sonrió. «No, Elena, estoy feliz. Mamá va a vivir». La niña se acercó en silencio y lo abrazó, buscando su rostro. ¿De verdad? No se va a morir. No puedo prometerlo con certeza, admitió honestamente, pero los doctores dicen que hay una buena posibilidad. Desde ese momento, un nuevo espíritu de esperanza se apoderó de su pequeña familia. Juana permaneció en la clínica, ganó peso y, aunque su cabello se había debilitado por la quimioterapia, ahora podía caminar con un bastón. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con significado y alegría. Elena la ayudaba, llevando pantuflas, trayendo agua. Los médicos notaron que esta pequeña niña no era una distracción. Al contrario, su presencia ayudaba a que la paciente no cayera en depresión. Mientras Juana continuaba el tratamiento, pasaron otros 6 meses. Para una niña,
Eso fue como una eternidad, pero Elena permaneció al lado de su madre, mientras Francisco gestionaba todo, protegiendo tanto a su esposa como a su hija. Vivió entre dos ciudades, volando frecuentemente a casa para hacer trámites de negocios antes de regresar. La vida se convirtió en un ciclo interminable de vuelos, pero en su corazón, Francisco sabía que estaba luchando por lo más importante, la vida de su esposa y el futuro de la niña. Finalmente, los médicos anunciaron que Juana estaba lista para ser dada de alta. Ahora debe continuar su recuperación como paciente ambulatoria. Recomendamos quedarse en Austria otros 3 meses, pero ya no necesita cuidados hospitalarios. Francesco les alquiló un apartamento en el centro de Viena para seguir cerca de la atención médica. Los 3 se mudaron, finalmente disfrutando de algo que se parecía a un hogar. Por primera vez en muchos meses, Elena, Juana y Francisco no estaban rodeados por las paredes del hospital, sino viviendo en un apartamento común, aunque caro, en un país extranjero. En los primeros días, daban paseos cautelosos por las calles tranquilas, admirando las tiendas elegantes y las vitrinas de Navidad. El invierno se acercaba. Los ojos de Elena se abrían de asombro al ver las amplias calles y los edificios que parecían sacados de un cuento de hadas. Juana caminaba despacio, apoyada por su esposo, pero sonreía. Ya no estoy en una habitación de hospital. Puedo respirar aire fresco. Por las noches, de vuelta en el apartamento, Francisco le leía cuentos a Elena antes de dormir y le enseñaba a escribir letras. Durante los últimos meses, había aprendido tanto, más de lo que nunca había aprendido en el orfanato. Absorbía el conocimiento como una esponja. Juana se recostaba en el sofá o en una silla, sonriendo, corrigiendo ocasionalmente a la niña cuando cometía algún error. Pasó otro mes en Austria, y los médicos finalmente dijeron que Juana podía regresar a casa para continuar su recuperación, siempre y cuando se siguieran todas las pautas. Aún no estaba completamente sana, pero había alcanzado una remisión estable. Siempre existía el riesgo de recaída, pero hasta ahora las cosas parecían ir bien. Francisco completó toda la documentación necesaria, y llegó el día en que abordaron un vuelo regular de regreso a casa, esta vez los 3, bajo circunstancias muy diferentes. Juana ahora podía viajar sin equipo médico. Al llegar, Francisco llevó a su esposa y a su hija a su finca, una casa de 2 pisos en una zona residencial vigilada, rodeada de abetos y pinos. Cuando Elena vio la casa por primera vez, dio un grito de sorpresa. «Es tan hermosa. ¿Todo esto es nuestro?» Francisco sonrió y asintió. «Sí, ahora también es tuyo». Juana, apoyada en su bastón, salió del coche. La criada, María, corrió a saludarla, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, Juana, estás caminando de nuevo. No puedo creer que haya funcionado». Juana sonrió, apenas conteniendo las lágrimas. «Incluso yo no puedo creerlo». Elena corrió por la casa, maravillada por las habitaciones espaciosas y las alfombras suaves. Cuando vio la habitación infantil que Francisco había ordenado preparar con antelación, casi estalló en lágrimas de felicidad. Había peluches, una casita de muñecas, una hermosa cómoda. Un año atrás, había pasado la noche en la calle helada y ahora tenía su propia habitación en una casa adinerada y con padres que la querían. Juana todavía se sentía débil y se cansaba fácilmente, estaba recibiendo terapia de mantenimiento regular. Pero ya no estaba postrada en la cama, podía moverse, podía disfrutar de cada día. Su cabello había crecido en una suave pelusa corta, pero Francisco le decía que era hermosa tal como era. Elena empezó a salir al jardín con ella para alimentar a los pájaros, corriendo por los senderos y recogiendo ramitas para pequeñas manualidades. Hablaban de muchas cosas, como Juana recordaba su infancia, cómo conoció a Francisco en un evento benéfico, como siempre había querido tener hijos pero nunca tuvo tiempo, y luego la enfermedad llegó. En solo unos meses, se volvieron tan cercanos que Elena a veces miraba a Juana y le preguntaba: «¿De verdad eres mi mamá ahora, verdad?» Juana asentía.
Sí, cariño. Estamos terminando todos los trámites. El tribunal lo hará oficial pronto. Pero incluso sin los documentos, nadie dudaba de que Elena era su hija. Francisco la trataba con ternura, cuidaba de ella, la sentaba en su regazo, le leía libros y la llevaba a un centro de desarrollo infantil donde trabajaba con logopedas y psicólogos. Necesitaba ayuda para adaptarse después de la vida en la calle. Aprendió con entusiasmo y floreció tanto en el dibujo como en la lectura. Finalmente, llegó el día de la audiencia de adopción. Juana, aunque aún frágil, acudió en persona a testificar que consentía, que estaba lo suficientemente sana para convertirse en la madre legal de Elena. El juez, después de revisar toda la evidencia, los informes médicos y la historia de la niña sin hogar, tomó la decisión, se aprobó la adopción. Elena se convirtió oficialmente en la hija de Francisco y Juana. En la sala del tribunal, la niña sonrió entre lágrimas de alegría. Juana y Francisco la abrazaron, y los presentes se conmovieron profundamente al ver a esta familia, que había recorrido un largo camino. Después de la audiencia, regresaron a casa. María, la ama de llaves, retiró el mantel blanco y colocó una tarta en la mesa con las palabras, «Bienvenida a la familia, Elena». La niña saltó emocionada. ¡Hurra! Mamá, papá. Los abrazó a ambos, y Juana no pudo contener las lágrimas de alegría. Francisco, aunque generalmente reservado, también mostró sus emociones. Con el tiempo, la familia Ponce se fortaleció. Juana continuó su tratamiento, pasando periódicamente breves estancias en el hospital. Según los médicos, su condición era estable y buena, el riesgo de recurrencia permanecía, pero disminuía con cada mes que pasaba. Elena creció, asistió a un preescolar privado y descubrió el mundo. Ya no tenía miedo de los perros porque un labrador amigable y bien entrenado vivía cerca. Ya no temblaba por la noche, porque dormía en una cama suave con una hermosa manta. A veces todavía tenía pesadillas sobre su tiempo en las calles, pero se despertaba y sabía, todo había cambiado. Más tarde, Francisco le enseñó a montar en bicicleta en el jardín. Juana se deleitaba con cada nueva habilidad que adquiría su hija. En los cálidos días de verano, la familia iba a su casa de campo junto al lago. Juana no podía nadar activamente, pero se sentaba al borde del agua, sumergiendo los pies y sonriendo mientras Elena se chapoteaba en su anillo inflable. Francesco a menudo se unía a ellos, ayudando a Elena a superar su miedo al agua. Siempre que los tres estaban juntos, a menudo recordaban cómo comenzó todo, un multimillonario, desesperado por salvar a su esposa moribunda. Inesperadamente deja que una niña sin hogar pase la noche en una habitación de hospital, suponiendo que nada importa ya. Y por la mañana, encuentra a su esposa mostrando signos de mejoría por primera vez en mucho tiempo. No podía creer lo que veía, decía Francisco con un suspiro. Juana sacudía la cabeza. No podía ni hablar en ese entonces, pero lo sentí, que un niño estaba cerca. Algo hizo clic en mí. Me di cuenta de que aún podía ser necesaria. A Elena le encantaba escuchar esa historia, pidiendo que se la contaran una y otra vez. En el fondo, se sentía orgullosa, ella había ayudado a su madre a sobrevivir. Por supuesto, todos entendían los roles vitales que jugaron la medicina, la riqueza de Francisco y los nuevos tratamientos. Pero también jugó un papel poderoso el calor de la pequeña mano de una niña sosteniendo la mano de Juana. A veces, la fe de un niño puede lograr lo imposible. Un día de otoño, cuando Juana se sentía más fuerte, organizaron una sesión de fotos en el parque. Juana llevaba un hermoso vestido, Francisco un elegante traje y Elena una falda festiva con cintas en el cabello. El fotógrafo les pidió que se abrazaran, que sonrieran, y las fotos resultaron maravillosas. En una imagen, Elena estaba entre sus padres, sosteniendo sus manos, y ambos la miraban con tanta ternura. Cuando el fotógrafo imprimió la foto, Francisco se la entregó a su esposa. «Mira, estos son tus salvadores. Nosotros te salvamos, y tú nos salvaste de la desesperación».
Juana se secó las lágrimas y abrazó la foto contra su pecho. It is the translation of the text into Spanish. Sabes, nunca entendí por qué todo sucedió de la manera en que sucedió. Pero ahora solo estoy agradecido de que haya sucedido. Papá, Elena tiró de su manga, cuéntame otra vez sobre el día en que llegué al hospital. Francisco se rió. Elena, ya lo has oído tantas veces. Por favor. Ella batió sus largas pestañas y él contó la historia por centésima vez, como el guardia dijo, hay una niña corriendo por ahí, como él salió al pasillo y te vi, pegada a la pared, fría y hambrienta. Quería mandarte a irte, pero algo me detuvo. Y luego, siempre preguntaba a Elena, aunque conocía todos los detalles. Y entonces me di cuenta de que tenías que quedarte. Y te quedaste. Y para la niña, esa fue la parte más importante, no la habían echado. Había encontrado una familia, un hogar, amor. Ahora tenía un lugar al que regresar, personas con las que compartir alegrías y tristezas. La vida continuó. A medida que Juana recuperaba fuerzas, volvió a su pasión, dirigir una fundación benéfica. Ayudaba a otras personas gravemente enfermas, recaudaba fondos, organizaba eventos y conferencias. A menudo llevaba a Elena para que conociera a huérfanos y les decía: esta es mi hija, a quien adoptamos. Si nosotros pudimos hacerlo, entonces otros niños también pueden encontrar familias. Al principio, Elena era tímida, pero pronto empezó a disfrutarlo, hablando con los niños, tratando de animarlos. Francesco volvió a sus grandes proyectos de negocios, expandiendo la compañía, pero ahora su prioridad no era las reuniones sin fin, sino la estabilidad y el tiempo en familia. Aprendió a dejar ir el trabajo, a pasar las tardes leyendo cuentos a Elena, ayudando a Juana con la fundación, discutiendo planes. Encontró realización verdadera no solo en las ganancias, sino en saber que su pequeña familia estaba viva y feliz. A veces, los tres iban al campo para pasar un fin de semana en la naturaleza. A Elena le encantaba la avenida de castaños, donde recogía castañas caídas y hacía manualidades. Juana, saboreando cada momento, observaba a la niña y pensaba en cómo los médicos habían predicho su muerte, y sin embargo allí estaba ella, tomándote al aire libre, riendo de los chistes de su esposo. Las cálidas tardes pasaban en conversaciones, historias y sueños para el futuro. Claro, la enfermedad de Juana no había desaparecido por completo. Los chequeos y las pruebas continuaban, su frágil salud requería precaución, pero habían pasado los años y por fin los médicos dijeron: el riesgo de recurrencia es mínimo. Y cada vez que Francisco escuchaba buenas noticias, recordaba los ojos de esa niña de 5 años sentada en la esquina del hospital. Tal vez todo hubiera sido diferente si la hubiera echado, pensaba, y la idea lo aterrorizaba. Pero él había elegido la bondad, y esa fue la clave para salvarlos a todos. Años después, apareció un álbum de fotos en su hogar. En una de las primeras páginas había 3 fotos, una de Juana antes de su enfermedad, sonriendo y llena de vida en un evento benéfico, una de la pequeña Elena en el hospital, con sus tristes ojos grandes y sosteniendo una muñeca desgastada, tomada por un miembro del personal que luego se la dio a Francisco, y finalmente, un retrato familiar después de la recuperación de Juana y la adopción de Elena. Bajo cada foto, escribieron una breve historia. A Elena le encantaba mirar el álbum, trazando con sus dedos las fotos. A veces, al mirar su primer retrato, preguntaba: «Mamá, ¿realmente estaba tan perdida y triste?». Juana la abrazaba con cariño. «Sí, pero incluso entonces, tenías una luz dentro de ti. Lo sentí cuando tomaste mi mano». Y la niña sonreía, sabiendo que el destino los había reunido por una razón. En una conversación con una amiga que alguna vez dudó de que Juana lo lograría, Juana dijo: «Sabes, muchas personas piensan que mi recuperación fue solo gracias al tratamiento caro. Sí, claro, eso fue parte de ello. Pero si no fuera por Elena, no me habría aferrado tanto a la vida. Estaba a punto de rendirme.
Y luego, de repente, apareció esta niña que también necesitaba protección. Tuve que luchar no solo por mí, sino también por ella. No podía morir y dejarla sola de nuevo. Su amiga, profundamente conmovida, suspiró. La vida a veces nos da regalos que nunca esperamos. Y así fue. Francisco Ponce, un hombre rico y poderoso, una vez corrió por un pasillo para echar a una niña sin hogar que no pertenecía allí. Pero en ese último momento, su corazón se suavizó. Ya no le importa, quédate si quieres, murmuró, refiriéndose a su esposa que se desvanecía. Y a la mañana siguiente, descubrió que su esposa había mostrado signos de mejora y la niña se convirtió en un símbolo de una nueva vida para ambos. Ahora es nuestro secreto familiar, solía decir. Nos salvamos mutuamente y no hubo nada místico en ello. Solo amor, compasión, ayuda médica y fe en algo mejor. Cuando Elena cumplió 10 años, escribió un ensayo escolar titulado Mi familia. Describió a su madre Juana, quien superó una terrible enfermedad porque realmente quería vivir y me amaba como a su propia hija. Escribió sobre su padre Francisco, que al principio era estricto pero amable, y que se convirtió en el mejor papá del mundo. Su maestra lloró al leerlo y le dio a Elena las mejores notas. Ahora, la familia ya no tenía que vivir en el hospital. Pasaban sus días en su hogar acogedor, siguiendo sus rutinas. Elena ya tenía amigos. Pero nadie olvidó de dónde vino todo. A veces, durante reuniones con amigos, cuando alguien preguntaba por experiencias reales, Francisco contaba su historia, como una pequeña niña irrumpió en su vida en su momento más oscuro y ayudó a salvar a su esposa. La gente escuchaba con genuino interés. Algunos podrían no creerlo por completo, pensar que todo suena demasiado a cuento de hadas. Pero Francisco y Juana sabían la verdad. Los milagros suceden cuando solo una persona da un paso adelante y no tiene miedo de mostrar bondad. Los invitados solían venir de visita, los mismos abogados que ayudaron con la adopción, los médicos que trataron a Juana, incluso el guardia de seguridad de la clínica que alguna vez atrapó a Elena en el pasillo. Se sentaban en una gran mesa, tomaban té, conversaban y miraban a la niña feliz y sonriente. Y recordaban cómo todo comenzó. Francisco, bromeaba el guardia, estabas furioso en ese entonces. Pensé que me iban a despedir. Francesco reía. No voy a mentir, lo consideré. Pero me alegra que hayamos manejado las cosas de otra manera. Juana añadía. Y gracias a Dios que la niña no se asustó y no volvió a correr. Al escuchar esas conversaciones, Elena a veces se acurrucaba junto a su madre y sonreía. Sabía que había sido salvada por un milagro. Pero lo más importante, ahora tenía una familia. Y así termina la historia que comenzó con pánico y miedo por una niña sin hogar que se coló en una clínica privada, y continuó como un triunfo de la vida que nadie podría haber predicho. Mucho aún estaba por venir, la escuela, el crecimiento de Elena, la continua recuperación de Juana, los proyectos de negocios de Francisco, nuevas alegrías y nuevos desafíos. Pero tenían una base, un amor que nació en una habitación de hospital. Esa mañana, cuando Francisco entró y no podía creer lo que veía, la niña sosteniendo la mano de su esposa, y por primera vez en semanas, Juana mirando lúcida y tratando de hablar, ese recuerdo se quedó con él para siempre. Con cada año que pasaba, no se desvanecía. Crecía en significado. Porque a veces, un solo pequeño corazón es suficiente para calentar y devolver a la vida a alguien que se pensaba perdido. Y en el fondo, Francisco aún repetía ocasionalmente las palabras que dijo esa primera noche. Ya no le importa. Pero tal vez sí le importaba. Y él se alegraba de no haberla rechazado, porque lo que vino después fue más hermoso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Las fotos de ese tiempo están cuidadosamente conservadas en un álbum. Una muestra a Juana, aún pálida y conectada a un gotero, pero con una ligera sonrisa. Junto a ella está la pequeña Elena, con una expresión seria, sosteniendo su mano.
Al fondo está Francisco, cansado pero con calidez en sus ojos. Cuando los amigos preguntan, ¿por qué fotografiaste un momento tan triste? Juana responde, eso no era tristeza, era el comienzo de nuestra felicidad. Y añade, no importa si un niño viene de un orfanato o de una maternidad. Si el amor y el cuidado aparecen en el hogar, todo cambia. Y así fue. A través del dolor, el miedo y la desesperación, Francisco y Juana ganaron una hija y Elena ganó una familia. Y ningún día pasado en ese hospital fue en vano. Porque la vida, cuando se lucha por ella con todas tus fuerzas y rodeada de amor, es capaz de realizar verdaderos milagros.